Ya. Bueno, buenas tardes. En esta ocasión se realizará una tertulia sobre el libro titulado Un acto de amor de Roman Jacobson, donde se discutirán cuatro temas. El primero son los elementos que insertan a la novela en la tradición erótica. El segundo es el fetiche en la novela, su caracterización y análisis en el marco de la teoría del erotismo. El tercero son las similitudes y diferencias del fetiche presentado en la novela en relación con la tradición erótica. Eh, y el cuarto son los elementos socioculturales que la novela revela de la cultura, la subjetividad y la sociedad contemporánea. Los integrantes que conforman esta tertulia son Natalia Martínez, Verónica Flor, Luz Cárdenas y pues mi persona, Ainhoa Perilla. Bueno, vamos a empezar entonces con el punto uno. La literatura erótica resalta las diferentes formas de sexualidad en donde el sujeto se ve envuelto, esto a partir del deseo o el placer y las diversas fantasías que despiertan en sus lectores. En la mayor parte de los casos se lleva a cabo una transgresión en el ámbito moral, religioso y algunas emancipaciones de algún tipo de tabú. Bueno, como ya se mencionó, en esta ocasión se abordará la obra un acto de amor de Jacobson, y como primera medida se tomarán los elementos que insertan esta novela en la tradición de la literatura erótica, los cuales son diversos y traspasan constantemente la obra. Bueno, Félix es uno de sus personajes principales y quizá es el más controversial. Se sale de cualquier parámetro frente a lo convencional. Uno de sus mayores placeres es el masoquismo y lo define de la siguiente manera. La página 143. Ella ya pensaba que estaba loco y no sabía ni la mitad. Cuando la ocasión se le presenta, un masoquista no se atreve a aprovecharla a menos que quiera poner todo su mundo patas arriba, cosa que él cree desear, que tiene a gala desear, pero que por supuesto no desea. Más constante que el sádico, el masoquista anhela una repetición infinita. Bueno, entonces Félix encuentra dolor al tiempo que placer, viendo como Marius o cualquier hombre tiene encuentros sexuales, por decirlo de alguna manera, y según la imaginación de Félix, con su esposa. Su imaginación, en este caso, se convierte en la creadora de las más subidas escenas eróticas en el texto, y es en una de sus fantasías donde empieza el embrollo de esta historia, diría yo que el momento cumbre, debido a que su mujer Marisa un día se siente enferma y entonces va al doctor a revisarla. Félix deja volar su imaginación y empieza a recrear un escenario lascivo, lleno de sensualidad. Ahora por fin, bueno, perdón, lleno de sensualidad. Un momento que les voy a citar. Bueno, yo era un hombre que se excitaba ante la visión de las manos de otro en los pechos de la mujer que amaba, en este caso Marisa. En lo sucesivo, si podía elegir, prefería que Marisa ofreciera sus pechos a un hombre que no fuera yo, en la página 79. Un exceso de sol, me dijo el médico, volviéndose hacia mí, pero manteniendo la mano más tiempo del necesario, me pareció, en el pecho de la novia y dejando que el pezón creciera bajo su palma. Es posible que me dirigiese una mirada durante la cual la propiedad de aquellos pechos pasara brevemente de mis manos a las suyas. O solo lo imaginé. No pretendo ignorar el verdadero estatuto de los pechos de una mujer. Sabía entonces, como lo sé ahora, que los pechos de Marisa eran propiedad de Marisa y de nadie más. Pero la familiaridad provoca el espejismo de la posesión, por improcedente que sea, y tal vez fuese los derechos, perdón, a esa familiaridad lo que intercambiamos en aquella mirada, la visión de esos deseos cubiertos de vello sedoso sobre los pechos de Marisa, en todo caso cristalizado en mi interior y desencadenando el deseo de verlo sobre el resto de su cuerpo. Y sí, sí, también dentro. Un deseo generalizado que con el tiempo iría adquiriendo una coloración menos circunstancial y más sofisticada. No hacía falta que Marisa tuviera fiebre o algo similar para quedar a merced de otro hombre.
No hacía falta que estuviéramos en Florida, oliendo los Everglades, y al final ni siquiera me haría falta verlos con mis propios ojos. Para él todo está en la imaginación. Con tener noticia de ello, con enterarme y en último término con saberlo, simplemente me bastaría. Entonces, acá, palabra clave, diciéndolo de alguna forma, es que no le hacía falta siquiera verlo, para él la imaginación lo era todo y era su medio de transporte hacia este masoquismo. Bueno, ya en otro asunto, la tradición erótica se encuentra la transgresión de lo moral, como lo mencioné, digamos, en la introducción. Félix atiende no solo a sus celos enfermizos, sino a la excitación que siente al ver que otro hombre toca a su mujer. En este caso, el doctor, como ya lo mencionamos. Y en su imaginación, cuando piensa que, que existen algunos encuentros sexuales entre Marius y su esposa. Aunque en la trama no lo verifica, tampoco lo niega. Y según, pues, como a modo de opinión personal, pienso que la lectura dejó a la imaginación este hecho, pues por lo que dije, no lo niega, pero tampoco lo afirma, pero yo pensaría que si hubo un tipo de infidelidad por parte de Marisa, porque no, como como lo mencioné con algunas compañeras, puede que Marius sí deje toda su imaginación y que no haya visto algo implícito, pero me quedan algunas preguntas como ambos personajes que hacían a diario, porque en sí no se afianza bien qué es lo que hacían. Entonces, me pregunto qué hacían a diario, de 4 a 7, porque justo esa hora 4. Yo sé que Marisa de pronto llegó a unos acuerdos con su esposo, pero no sé, todo esto comparándolo con lo contemporáneo me parece extraño, debido a que ella se enojaba con él si él irrumpía la casa en estas horas, y en fin. No sé si mis compañeras quieren decir algo en ese punto. Sí, claro. Yo de hecho quiero decir algo y es que hay que tener en cuenta que Félix, ¿sí? Al casarse con Marixa, de hecho ya lo habíamos hablado antes, ellos quedaron unos acuerdos y en esos acuerdos trataban de hecho de que él respetara ciertas libertades de ella, ¿cierto? Y que por tanto, pues que esos acuerdos en sí van a quedar implícitos dentro de la relación como tal. Y el hecho de que, por ejemplo, llegara Félix a usurpar como por ejemplo ese espacio de ella, él estaba quebrantando cierto acuerdo. Entonces eso lo molestaba, pues eso le molestaba bastante a ella. Y es más, yo llevo esto como a la contemporaneidad o a la actualidad, de hecho, que cuando uno tiene una pareja y crea ciertos acuerdos al principio y de esta manera pues alguno de los dos falta eso, eso genera de cierta manera ciertas molestias. Pues es lo que creo en sí o considero. Y el hecho de que se vean a las 4 exactamente, la verdad a mí me da mucha curiosidad ese tipo como de horario que tenían en sí. De hecho, yo lo estaba hablando precisamente con Luzma, ¿cierto, Luzma? Sí, la obra 4 está muy representada en toda la obra. El número 4 nos llamaba la atención, pero pues estuvimos investigando sobre el número 4 y pues no vimos como ninguna relevancia así como con la obra. No. Exacto. Bueno, para mí, de cierta manera, Mario se volvió un confidente de Marisa y por tanto ellos no fueron amantes, simplemente fueron buenos amigos, confidentes. ¿Qué opina Nata? Yo opino que antes de que esos acuerdos llegaran a cabo, hay que tener en cuenta el cómo inició la historia, y es que estos dos personajes se conocen, pero antes de tener ya, digamos, una relación, Marisa ya estaba con otra persona. O sea, Marisa le fue infiel a esa persona con Félix. Entonces yo creo que a raíz de esa infidelidad también se creó toda esa inseguridad por parte de Félix, y de una u otra manera esa inseguridad, esos miedos, esos temores a perderla, esos celos que él tenía,
de una u otra forma empezaron a crear todos esos escenarios que se fueron viviendo al transcurrir la historia. Y en cuanto al número 4, bueno, hay una parte en la historia en que cuando él llega de uno de esos bares un poco peculiares, llega también a esa hora, a las 4 de la mañana, si no estoy mal. Sí. Entonces yo creo que es como la mitad, parte el tiempo, ¿sí? Entre el día y la noche, ¿sí? Pues si es las 4 de la mañana, sería así. Entonces, generalmente, cuando ocurre una infidelidad, cuando la pareja de una mujer llega de un lugar, un bar o este o otro, lo hace en la madrugada. Entonces, pensaría yo que de pronto tiene que ver un poquito, pues, como en relación con eso, pero en sí no logré encontrar unas pistas claras. Yo creo que ese 4, pues, o sea, para mí es la representación como, bueno, el esposo, ella y el amante. Y ese 4 yo lo asumo que es como el elemento transversor, como por ejemplo, no sé, la perversidad de él. Pues yo lo veo de esa manera. O puede ser el cuarto elemento como el elemento imaginario. Puede ser Exactamente, a cabo. sí. Yo lo asumo, pues, lo veo como de esa manera. No sé, ¿Sí? para mí sí fueron infieles. Para mí no fueron infieles. Para mí sí, porque yo no veo, yo que tengo que hablar con una persona diario. Bueno, no, es que ya nos estamos como, bueno, yo me estoy desviando del tema porque ya estoy hablando mucho como a modo personal. Pero pues no sé, uno que tiene que hablar diario con una persona de 4 a 3 diarios, por más amigo mío que sea, pero bueno, en fin, cada quien. Entonces, eso el libro lo dejó como a modo personal de cada persona. Bueno, entonces sigo. Ya en otro asunto de la tradición erótica se encuentra la transgresión de lo moral. Félix atiende no solo a sus celos enfermizos, sino a la excitación. Uy, perdón, esta parte ya la había dicho. Ya vuelvo y me ubico. Listo. Entonces, bueno, Félix sí piensa que su mujer le es infiel y esto pues lo excita. Y no tiene problema con que los demás lo sepan, o sea, con que los demás piensen que él es el cornudo, porque en una parte del texto, no recuerdo si es un amigo, un conocido, una persona, no sé, le pregunta que si él sabe, si él es consciente de lo que está haciendo la mujer, y él le dice que sí, que, o sea, él en pocas palabras le dice que sí, que no pasa nada, que está bien, y el otro hombre le dice que él no sería capaz de aceptar una cosa de esas, que él le partiría la cara al amante de su mujer, y él muy tranquilamente, muy deportivamente le dice que esto está bien para él. Entonces, ahí se irrumpe un dogma de tipo religioso frente al matrimonio. Por otro lado, aspectos como el puritanismo religioso no se pueden concebir sin un tipo de transgresión a lo establecido según el erotismo. Cito, ¿qué fue lo que vi? Una luz gris en sus ojos. No era rigor exactamente, sino una especie de confianza nacida de la seriedad. Sonreía, se reía, miraba a otra parte. No estaba del todo con nosotros, pero no había en ella la menor frivolidad. Era una puritana. Yo pensé que sí. Solo las personas puritanas merecen la pena desde el punto de vista sexual, pues no hay erotismo propiamente dicho si primero no se consideran seriamente las consecuencias. Pues entonces, palabras de Félix, según esto, solo a las personas que se rigen bajo el dogma religioso hay que tenerles de alguna manera lástima, por decirlo de alguna forma, porque si no hay una irrupción de ese puritanismo, no se llega al erotismo. Según Bataille o Batel, se habla de erotismo siempre que un ser humano se conduce de una manera claramente opuesta a los comportamientos y juicios habituales. El erotismo deja entrever el reverso de una fachada cuya apariencia correcta nunca es desmentida. En este reverso
Se revelan sentimientos, partes del cuerpo, maneras de ser que comuniquen, nos dan vergüenza. Insistamos en ello. Este aspecto, que parece extraño al matrimonio, nunca dejó de notarse en él. Con respecto al anterior, el quebrantamiento en su matrimonio es clave dentro de los aspectos como tradición erótica. Félix busca de una forma desesperada un amante para su mujer y no se niega a la posibilidad de hacer esto público. En su relato se muestra sereno y se rigen los parámetros de la aceptación, se convierte en un convencionalismo entre las dos partes y se muestra a través de sus deseos. El masoquismo es lo que caracteriza profundamente a este personaje. Cito: yo acariciaba una fantasía sobre Marisa y el ciego, le leía desnuda, pensaba, iba desnuda bajo el abrigo cuando llegaba a su casa. Él la ayudaba a quitárselo sin cruzar una sola palabra, sabía que estaba desnuda. Los ciegos perciben estas cosas. No me refiero a los olores y secreciones del cuerpo, ni al perfume de Marisa. Lo que olería sería la desnudez en sí misma, en la oscuridad, en su propia oscuridad, pero también la oscuridad de la habitación, pues las habitaciones de los ciegos las imaginamos siempre sin luz. Él aspiraría la idea abstracta de la desnudez, pero no la tocaría. Entonces ella empezaría a leerle. Otra escena erótica bajo la imaginación de Félix. De esta manera es como se ve representada la tradición de lo erótico en la obra de Jacobson. Se inserta a través del masoquismo, la transgresión en el matrimonio y de una manera general en lo moral. Asimismo, por medio de la imaginación, en donde se recrea gran parte de la obra y en sus escenas más eróticas y rompiendo también los dogmas de la religión. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o algún otro aporte que decir frente a este punto. Yo, sí, Natalia. mire, hay que tener en cuenta también, y es que, digamos, él sentía un poco de envidia y de admiración por parte del amante. O sea, este personaje es un personaje muy completo, es un personaje que también salió de de una relación, digámoslo así, en donde él tenía por amante a este personaje, ¿cómo es que es? Ese personaje, él era amante de ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ya tienen unos celos, ya el personaje tiene unos celos, ya el personaje tiene unas inseguridades y aparece otro hombre con unas características y unos componentes físicos también más elevados que él. Entonces digamos que eso impulsa y ayuda a recrear todas estas situaciones. Entonces creo que también hubo parte de esos celos, esa envidia y esa admiración por parte del amante, lo que ayudó también a desatar todas esas situaciones. Y también hay algo muy importante, y es que cuando aparece el miedo, hay una parte en la página 57, dice: cuanto más amas a una mujer, temes perderla. Entonces, ese amor también obsesivo hace que este personaje no vea las cosas de una manera racional. Entonces, ya creo que ese es mi comentario. De hecho, quiero agregarle algo a lo que dice Natalia, y es que yo siento que de cierta forma Félix quiso probar ese amor quiso saber si realmente Marixa lo amaba tanto a él como él a ella, y por eso utilizó a Marius. Y como ya conocía a Marius desde mucho antes, en el sentido de que pues se conocieron en el cementerio, y él vio como todos los comportamientos de Marius, entonces él como que lo vio como punto clave para poder utilizarlo y así pues probar ese amor de Marixa, pues como para agregar. Adicional a eso, este personaje Marius aparece en muchas escenas. Es como si el mismo destino también se encargara de poner este personaje en medio de los dos. Bueno, y yo quiere decir algo. Noah, al final de su intervención, que dice que Félix es un personaje masoquista. Para mí, yo veo que Félix es masoquista, porque él dice que él ama a Maritza, que es el amor de su vida,
pero sin embargo le permite que haga cosas que a él le duelen, cosas que en la cultura normalmente uno no las hace, porque cómo le va a entregar uno la persona que uno ama a otra persona. Entonces sí veo que hay mucho de masoquismo en este personaje. De hecho, yo quiero agregar algo, y es que citando en la página 251, él mismo lo reconoce, y pues leo, ¿no? Dice, como masoquista que soy, obedezco una cronología más completa y deliciosa. Para el masoquista siempre es demasiado pronto para llegar. Por mucho que se haya demorado, siempre hay un paso previo más con él que atormentarse ante el alcanzar el goce completo. O sea que de cierta manera, pues él mismo reconoce que en efecto sí es masoquista. Sí, Pues como incluso que acá, Natalia. incluso acá en la página 162 dice, ningún hombre ama de verdad a una mujer si no sabe que yace en brazos de otro. Entonces, creo que eso abarca toda la conjetura de Ainhoa. Efectivamente, él se imagina a su mujer en brazos de este personaje y de una u otra forma lo permite. Yo siento que, pues como ustedes también ya lo han mencionado, que a través del masoquismo es que él llega realmente a la excitación, o sea, que solo a través de eso se excita. No sé si solo a través, pero pienso que sí llega como a su momento cumbre en la excitación, que solo Bueno, al pensar en ese momento erótico es que él siente la sexualidad a flor de piel. aunque también hay que tener en cuenta que hay ciertos indicios que nos llevan a un fetiche, que eso lo vamos a tocar más adelante. Entonces es como si este personaje tuviera la unión de ciertas cosas en el entorno de su vida. Bueno, entonces, ¿algo más? No. No. Bueno, ya para seguir, entonces seguimos con el punto 2, el fetiche en la novela, caracterización y análisis en el marco de la teoría del erotismo. Ese punto me corresponde desarrollarlo a mí. Entonces yo partí con un fragmento, me basé en el erotismo de Bataille, en ese texto, para desarrollar toda esta idea. Y dice así, el erotismo del hombre difiere de la sexualidad animal, precisamente en que moviliza la vida interior. El erotismo es lo que en la conciencia del hombre pone en cuestión al ser. Entonces, yo que pude ver en toda la obra y asociándola con el texto de Bataille, y es que aparece un desequilibrio en el cual el hombre se cuestiona a sí mismo, ¿sí? Este personaje se cuestiona a sí mismo, pero a través de ese cuestionamiento, él lo hace de una manera consciente, él es consciente de todo lo que está pasando. Sin embargo, tenemos por otro lado que es la actividad sexual del hombre. Entonces, no necesariamente siempre es erótica. En el texto de Bataille nos dice que en ocasiones y en la mayoría de veces se acude a esos instintos y a esos impulsos, que de una u otra forma hace que deje a un lado la razón y como el pensamiento. ¿Para qué hacen esto? Para que de una u otra forma está justificando todos los actos prohibidos, como el masoquismo, como los fetiches. Entonces, está justificando todas esas acciones. Hay una parte que dicen que no siempre sus acciones son basadas con pensamientos racionales. Entonces, en la página 301 nos dice, hay un infierno, y eso que Ainhoa pues lo citó también, hay un infierno de la imaginación que consiste simplemente en un placer exponencial e incontrolado. Entonces, en sí, lo que enmarca toda la obra es que su único placer, de cierto modo, eran sus celos, ¿sí? Vivía con ellos constantemente y eso se lo recreaban todas las escenas que paulatinamente se fueron desarrollando en la obra. Más adelante nos dice, tuvo suerte porque encontró a una ama de aspecto mediterráneo que la dejó besarle los tobillos. Esta escena se desató en el momento en que él junto a Marius decide visitar como una especie de bar, una especie de bar un poco peculiar, con ciertos aspectos muy peculiares. Entonces encuentra una dama
primero encuentran unas escenas bastante masoquistas, bastante sexuales. Entonces, él en ese momento no desarrolló ninguna actividad sexual aliada al masoquismo o al fetiche, utilizando objetos, no. Lo que encontró fue esta dama del Mediterráneo que dejó, pues permitió besarle los tobillos, luego las piernas, luego los muslos, más allá de las medias, hasta que llegó a un punto del que no se le permitió pasar. De una u otra forma existió como una especie de pudor. Sin embargo, yo que encontré que la desnudez es ese signo que indica como la apertura a todo lo que está cerrado, a todo lo que es místico. Y en ese momento arroja un instante furtivo que rompe en su interior todo tipo de seguridad del mundo. De este modo irrumpe en el terreno de lo desconocido. Entonces, ya finalizando ese fragmento, esa parte del texto, dice que Félix quería volver a su fetiche particular, quería sentirse fiel otra vez. De una u otra forma, él también pues fue infiel, basándose en la infidelidad que Marisa tenía con Marius. Por eso él lo hizo. Hay algo que me pareció muy interesante y lo investigué, y es que él tiene un fetiche que se va desarrollando al transcurrir la historia. ¿Cuál es ese fetiche? Es que él le gustan las manos del doctor acariciando a su esposa, ¿sí? Le atrae y le seduce los senos de Marisa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él acude a una infidelidad, que lo vimos con esta chica del bar, no lo hace en sí teniendo una actividad sexual, sino que lo hace y lo desarrolla con partes del cuerpo. Ese fetiche se llama parcialismo. Entonces, ¿qué es ese parcialismo? Es que ese interés sexual va aliado con partes específicas del cuerpo, ¿sí? Entonces, no se centra tanto en las partes íntimas de la persona, sino que le atrae los brazos, las manos, acariciar, oler, tocar, ¿sí? Y Nata, dime, Verónica quiere hablar. Vero, dime. Sí. Entonces, en ese caso estaríamos hablando que sería un fetiche asexual porque no hubo penetración como tal. Exacto, exacto. No hubo como tal un acto sexual. Sin embargo, en O la sea, no, mente de Félix Una fue infiel. consumación, una consumación. Exacto, exacto. Total, total, ok. sí. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Bataille? Nos dice que el ser humano se distingue de los animales por el trabajo y el erotismo no se justifica mediante la ciencia, pero se puede hacerlo mediante una experiencia superior. Entonces, ¿qué fue lo que la idea de la que yo desarrollé? Y es que hay este personaje, como lo decía ahorita el comentario, tiene un poco de cada cosa, ¿sí? Entonces tiene unos aspectos masoquistas, tiene un fetiche, pero también tiene una parte erótica. No sé si tengan alguna pregunta. Yo no. Vero, Sí, espérame un momentico, porfa. Pues yo pregunta como tal no, pero pues sí estoy de acuerdo con lo que dice Nata de que tiene una parte erótica, porque el fetiche que maneja Félix de que le gusta tocar, de que le gusta oler, de que le gusta sentir las partes, eso habla mucho del erotismo. Entonces estoy de acuerdo con eso. Perdón, Nata. Sí, que Ay, en el fetiche, según lo que usted mencionaba de los senos y este tipo de cosas, como yo también lo dije, sí hay una parte obviamente de erotismo, porque es un fetiche, pero es un fetiche que se imagina, o sea, es un fetiche a través de la imaginación, que en realidad no está pasando. O sea, él en su mente, obviamente, tiene una admiración hacia los senos de Marisa, pero, o sea, el fetiche está, pensaría yo, que en el acto de que otro hombre toque los pechos de su mujer, pero en realidad esto solamente pasa
la única vez que lo vio real, por decirlo de alguna manera, fue cuando el médico la tocó, pero el médico no lo estaba haciendo, según el texto, bajo una mirada sexual, sino O más bien de intento. diagnóstico. Exacto, sí, lo hizo inconscientemente y ya él en su mente empezaron O sea, a el erotismo, por decirlo de alguna manera, lo introdujo fue Félix. Se puede Sí, considerar, Natalia, que él entonces es un extravagante sexual, desde su imaginación total. un extravagante Sí. sexual. Pues extravagante, que diga extravagante, pues no, yo creo que sí hay unos pensamientos que radican en esa obsesión, en ese gusto, en esa atracción y sobre todo pues en ese fetiche, porque las acciones que él desarrolla van muy aliadas con su forma de pensar, ¿sí? Entonces para usted pensar de ese modo, creo que sí hay ciertos argumentos y ciertas formas de ver las cosas. Entonces sí, él pues es una persona que sí tiene un pensamiento muy abierto, muy abierto. ¿A Sin qué se embargo, hay que refiere? tener en cuenta No, sigue. que también hay que tener en cuenta dos formas de ver las cosas, y es una parte arraigada al erotismo y otra cosa a la perversión. Entonces, no necesariamente el erotismo está relacionado pues íntimamente con la sexualidad, sino que esto va más allá del deseo, ¿sí? Desde el instinto también va relacionado con el amor, y en la historia hay un amor, hay un sentimiento de amor entre pues una pareja, ¿sí? Sin embargo, si se pasan esos límites, del deseo, entonces ahí sí ya llegaría a convertirse en una perversión o ya en otro tipo de situaciones. Entonces, pues nosotros vemos que muchas descripciones literarias incluso también toman parte del erotismo, de la forma en que se expresan unas situaciones. Sin embargo, ya pasando esos límites, ya sí entraría más como por otro lado perverso. Incluso el personaje Félix, en la página 360 dice, si no hay nada más en lo que creer, digo yo, cree en la vida erótica. Si de verdad no tienes a dónde ir, deja que el erotismo te lleve por donde quiera. Entonces, No, hay que como un poco diferenciar eso. El erotismo también va relacionado con el amor, con un sentimiento para que se pueda dar un buen acto, una buena conexión. Vero. de hecho, para agregar algo sobre lo que es la perversión, citando pues el libro, dice, la perversión es estimulante. Puede que el pervertido tenga a veces dudas sobre sí mismo, pero sabe que está vivo. O sea, como que de cierta manera la imaginación hace que de cierta manera se abra pues como esa ventana de perversión, y eso hace Exacto. que efectivamente como que de vida. Claro, Pues y es como eso, como agregar ahí. hay que Y tener eso en cuenta conlleva como, que perdón, y eso hace como que se conlleve a otras cosas en sí, y que él como que rompa esos límites. sí, incluso hay que tener en cuenta que también el erotismo es rechazado por la razón. Entonces, cuando se abre la apertura de ese erotismo, acontece cuando un hombre decide amar a otro profundamente y se entrega a esa violencia, como lo decía Batal con esos términos, violencia del deseo. Entonces, bueno, eh, ya se sabe pues que la sexualidad en el texto lo ven de una manera más ligada a la reproducción, a la conservación de la especie, pero el erotismo desborda el fin de la simple reproducción y expresa más bien una búsqueda psicológica del hombre. Entonces está en constante, como lo venía diciendo inicialmente, se cuestiona a sí mismo, ¿sí? Se cuestiona a sí mismo a raíz pues, de unos episodios que ya se van desarrollando en la historia. ¿Qué otra cosa pues yo encontré así? En cuanto a la perversión, la perversión no lo vi pues lo vi más como una posición subjetiva
del personaje, ¿sí? Ya él decide pues en qué momento desarrollarla. ¿Qué digo? Encontré una parte muy importante, allá haciendo una investigación aparte del texto de Bataille, dice que la razón no logra asistir el instante erótico, ya que el hombre está obligado por los afanes del mundo moderno a concentrarse en la vida futura, rechazando de este modo la mediatez, perdón. Aún así, el erotismo continúa amenazándolo todo, con un murmullo interior que le recuerda al hombre que la desnudez implica inseguridad, estar fuera de sí, en un lugar donde ya nada lo cobija ni le permite resguardarse en lo conocido. Entonces creo que ese fragmento abarca gran parte de los episodios de la historia. No sé si tengan algo que aportar, que decir, no sé. Luz tiene algo que decir. Dime. No, nada, chicas. Bueno, yo tengo una cita que la relaciono con, es que el tipo tenía variados fetiches. Y aparte es demasiado erótico. Entonces, aquí en la página, ya les digo, en la página 105 dice: puedes husmear la calidad de una colección incluso por anticipado, sin haberla examinado del mismo modo que puedes husmear lo que obtendrás de un amante antes de empezar a besarla. El sexo es consustancial a todas las cosas, a los libros y a sus historias, igual que a los seres humanos. A veces más incluso que a los seres humanos. ¿Acaso nos vemos en un autobús o en un tren como pasa la gente en las páginas de un libro con una expectativa tan voluptuosa que si a algo nos recuerda es el acto de desnudar a otra persona? Y si el libro ha sido consagrado por el tiempo y la experiencia, pasar sus páginas se vuelve aún más delicioso cuando piensas en todos los dedos que han pasado por ellas antes que los tuyos. Ese, lo reconozco, no es un gusto muy extendido. Algunos prefieren el aroma que desprenden las cubiertas de los libros recién impresos, el mismo modo que algunos prefieren a una virgen intacta. Entonces, para mí, esto es una escena, un diálogo, un discurso de tipo fetichista de alguna manera y erótico, como en un principio también de la obra están en el cementerio y Marius está hablando con este par de jovencitas, pues acordando un encuentro, y Félix se refiere a estas niñas como esas caperucitas indefensas y puras, por decirlo de alguna manera. Entonces yo también pienso que, no sé si por parte de él, pero sí por parte de la sociedad, es un tipo de fetiche. Sí, claro que sí. Esa cita abarca grandes indicios de lo que él desarrolla su situación y las cosas que van aliadas al fetiche. Bueno, Bueno, no, ya entonces, pues. pues Natalia tiene algo más que decir sobre este punto. No, yo creo que lo que hace el texto es que de una u otra forma nos muestra también cómo la imaginación y todo lo que es el deseo y el cuerpo van siempre aliadas y siempre unidas. Entonces creo que es algo muy, muy importante. También hay que tener en cuenta las definiciones del erotismo, de lo que es fetiche, de lo que es masoquismo. Si nosotros, pues como compañeros, no hubiéramos desarrollado bien esa idea, las cosas no se hubieran dado con una explicación. Vale, entonces seguimos con el punto número 3, similitudes y diferencias del fetiche presente en la obra en relación con la tradición del fetiche de la literatura. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta en sí, diré lo siguiente. Para hablar de similitudes y diferencias del fetiche en la novela, es importante decir primero que el fetiche, o sea, visto desde la psicología, es una manifestación sexual
considerada una parafilia, que consiste en tener pues alguna parte del cuerpo humano, una prenda o cualquier objeto como estímulo sexual que provoca pues lo que es el deseo y la excitación. De ahí que en un acto de amor se puede evidenciar pues de hecho ello, ¿sí? De hecho, ay no, hace un rato le estaba citando, ¿sí? Cuando ella hablaba de los senos, pues de los senos de Marixa, de las manos del doctor que estaba examinando precisamente a Marixa. Y pues si me remito a una cita puntualmente, pues esta cita demuestra pues como tal ello. Dice así en la página 78. Observé unas manos alargadas, muy bonitas, con un inaudito matojo de vello sedoso en cada nudillo y con una alianza en cada dedo meñique. Serví las copas, me senté en un sillón y miré cómo le tomaba la temperatura a Marixa, cómo la enfocaba a los oídos con una linterna y la examinaba la garganta con la boca, bien abierta de hecho, cómo le palpaba las axilas y le auscultaba el pecho. Fue un instante crucial, no el principio de una nueva sensación, sino la revelación de la misma en toda su magnitud, como salir de una habitación a oscuras y tropezar con el deslumbre globo solar, más allá de lo que hubiera sido hasta entonces, más allá de las deliciosas rarezas. Entonces, de esta manera, pues nos da a entender como dentro de la obra en sí, pues él manifiesta ese fetiche que precisamente tiene por esas partes del cuerpo. En este caso, pues nuevamente pues menciono lo que son las manos del doctor, esos vellos que hacen parte de esas manos, esos senos, y no solo ello, también habla acerca de las caderas de Marisa continuamente, el cómo lo excita ese movimiento de caderas en sí, los tacones que ella usa, su falda, para él es demasiado placentero cada vez que ve esa figura esbelta a merced. Entonces, es como una demostración, pues, precisamente de ese fetiche, ¿sí? Bueno, continuando en sí, pues de esta manera Félix pone, de hecho, en manifiesto una supervaloración anatómica, especialmente, como lo mencionaba, por los senos, las manos, las rodillas, porque también las menciona, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues él está representando su lado fetichista. Teniendo en cuenta todo lo que han venido diciendo las compañeras, considero que Félix pues tiene un poco de tantas cosas, o sea, masoquista, o sea, es una persona erótica, es pues más que todo fetichista, pues es como lo que defiendo, ¿sí? Ahora bien, a diferencia del sadismo y el masoquismo, estas corresponden a lo que llamamos parafilias, consideradas conductas sexuales, las cuales son extrañas y por tanto fuera de lo normal. Es así que las mencionadas anteriormente comparten ciertas similitudes, pues ambas se convierten en actos compulsivos causantes del daño físico en relación al propio ser, buscando como objetivo la obtención del dolor por medio del maltrato, el cual es entregado o bien sea recibido, ¿sí? Con un solo fin, y en este caso, pues es el placer. De tal manera que a la hora de practicar sexo, pues ese se vuelve indispensable y puede ser sexual o asexuado. De hecho, pues teniendo en cuenta la pregunta que hace un rato le hacía pues a la compañera Natalia, ¿cierto? Bueno, por tanto, al citar el libro en un acto de amor, sí, de acuerdo pues a la página 143, dice Félix, el sádico y el masoquista anhelan una repetición infinita. Es así como el individuo está constantemente en la búsqueda de una satisfacción sin fronteras. Y es por ello que yo digo de que es tanto lo masoquista, lo fetichista, que él todo el tiempo pues está imaginando pues a Marisa precisamente con Marius, ¿sí? Para él es demasiado excitante, aunque muy en el fondo él siente dolor, pero para mí es como placentero en este caso. Bueno, continuando en sí con las similitudes, es importante decir que el sadismo comparte con el masoquismo ese miedo a encontrarse solo, cuando pierde a su objeto del sometimiento, por lo que el masoquista y el sádico crean la unión de un yo individual con otro, capaz de hacer perder a cada uno la integridad de su personalidad, ¿sí? Haciéndolo recíprocamente dependientes, como un objeto común, ¿sí? O sea, la idea es no encontrarse solos. Por tanto, Félix, por momentos, pues nos trata de mostrar, pues, esos dos lados, pues, como un masoquista sexual, pero también como un masoquista moral, ¿sí? Porque lo digo en este caso, o de esta forma, resulta que cuando él cumplió los 16, ¿sí? El papá lo llevó a un sitio, pues, donde van pues donde están todas las prostitutas. Y de hecho, al llevarlo a ese sitio,
él como que, el papá como que le incita, bueno, usted está acá, entonces tiene que escoger alguna de esas mujeres. Y precisamente, pues él finalmente escoge una de allí, de hecho, pues una estudiante de psicología, ¿sí? Una pelirroja, la cual tratan pues de tener como el acto sexual, pero pues no lo tienen, sin embargo, pues esa tiene puesta, esa le propone de cierta manera pues el llegar a ese punto, pero ahí pasa algo, ¿sí? Precisamente él en ese momento recuerda mucho a la mamá, ¿sí? Porque es que, ¿qué pasa? Esa prostituta como que lo quiere, le quiere mostrar como ese lado salvaje del sexo como tal, pero él no se siente atraído tanto por esa parte, de hecho, ¿sí? Porque él de cierta forma no quiere sentirse subyugado. Entonces, citando aquí en la página 302, le pregunta la pelirroja, ¿te gusta esto? ¿Qué cosa? El collar, bastante. ¿Te gustaría más si te llevara de la polla? Seguramente, ¿sí? Bueno, tendrás que portarte como un buen chico, y si no, te ganarás esto, dijo, dándome una bofetada. Llevaba unos guantes negros hasta el codo, de tipo que se ponía mi madre en los funerales, cosa que se agrava el insulto, ¿sí? Pues teniendo en cuenta esto, allá hay una representación pues en fetiche como en los elementos que precisamente tendría la prostituta, porque él como que se siente atraído por esos objetos que ella tiene. En este caso, pues los guantes, el collar que uno asume que es de cuero, precisamente, ¿sí? Hay un momento donde, de hecho, la prostituta le pregunta que por qué él no cede ante ella, ¿sí? Entonces, la prostituta le pregunta, es que luego deseas que sea tu madre la que te haga como que esto, y él por un momento reflexiona, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo de cierta manera digo, y le decía a Natalia, que es que feliz es así porque hay unas conductas que de niño pues se desarrollaron en este caso. Lo digo porque la mamá fue muy subyugada por el papá, ¿sí? En el sentido de que siempre era el hombre pues el que mandaba y que él tenía ciertas libertades, pues porque en este caso él sí iba a estos sitios, a estos bares y él mismo pues lo acompañaba. Entonces como que desde ahí él empieza y va cogiendo como que ciertos elementos y los lleva pues a su realidad tal cual. Pues es como eso, alguien quiere preguntar, decir algo, opinar, Yo, dime. yo creería que esa escena con la prostituta hace que el concepto de masoquismo no se dé en la actividad sexual como tal, sino, como lo decía Ainhoa, en ese pensamiento y en esa imaginación que él tiene de las escenas, ¿sí? De que ella es infiel, pero entonces me gusta que sea infiel, pero no a través de un acto sexual, sino lo hubiera podido desarrollar con la prostituta, ya que tenía, digamos, como ese momento en sus manos, ¿sí? Entonces pienso yo que ahí como que se desarrolla bien la definición del masoquismo dentro de la obra. ¿Ustedes qué opinan? Luz quiere hablar. Sí, chicas, me llamó mucho la atención lo que dice Vero de acerca del machismo, porque ahí vemos muy bien representado el machismo que hay en algunas sociedades donde la mujer es sumisa, la mujer es callada, la mujer es obligada a lo que el esposo quiera hacer con ella, y el esposo tiene ciertas libertades que las mujeres no, como por ejemplo esa, de que tienen que enseñarle a sus hijos hombres, como son machos, de cómo es que tienen que enfrentar su sexualidad. Entonces ahí es donde los llevan a estos burdeles para que conozcan a mujeres que ya tienen más libertades precisamente que el hombre les da, que su oficio pues de ser prostitutas, entonces eso les da más libertades, pero solo a ellas. El papel de las esposas ya es más sumiso, más callado, y no se pueden tomar esas libertades. Yo siento que Félix, ¿Algo más? sí, ¿No? yo siento que Félix, pues teniendo en cuenta el texto de Bataille, ¿cierto? Así es que se dice. Sí. Yo creo.
pues teniendo en cuenta eso, habla acerca del hombre soberano de Sade, ¿cierto? Pues, y como que él recurre a eso, pues quién es Sade, pues es un tipo totalmente perverso, de hecho pues va a la cárcel y pues es un tipo totalmente erótico, le gusta todo esto del sadismo, todo ese tipo de cosas, y de hecho hay que tener en cuenta que Félix tenía una biblioteca, o de hecho él heredó el negocio del papá, entonces como que hay varias cosas que hacen que Félix como que sea eso. Pues el papá era un bibliotecario, ¿cierto? Él adquiere el negocio, eso por un lado. Segundo, pues ve a Marius, conoce pues toda la historia de Marius, el cómo es amante del ser, esa diferencia de edades, el cómo Marius pues entabla, conquista las caperucitas rojas que decía Ainhoa. Entonces como que coge de todo esto y eso hace que Félix tenga como de cierta manera ese tipo de conducta. O sea, yo siento que Félix todo el tiempo está escapando al dominio de la razón y por eso todo el tiempo se está imaginando pues actos perversos o acudiendo como que a eso. O sea, hay un trasfondo de todo eso que hace que Marius, perdón, que Félix sea así como es. Masoquista, fetichista. ¿Alguien? Bueno, entonces, ¿vas a dejar ahí o alguien más quiere decir algo acerca del tema? Luzma. Verónica. No, yo ya. No, Bueno, yo entonces yo creo que ya podemos entonces continuar con el punto 4, que le toca a la compañera Luz Marina Cárdenas, y con respecto a los elementos socioculturales que la novela revela de la cultura, la subjetividad, la sociedad contemporánea. Bueno, chicas, entonces, continuando con el punto, pues a mí aspectos de la lectura que me llamaron la atención, pues es ver cómo la cultura se ve representada y se mezcla con la historia de los protagonistas de Félix y Marisa, ¿cierto? Entonces podemos ver entre líneas el tipo de sociedad en la que se construye esta historia. Por ejemplo, vemos cómo el arte pues forma una parte muy importante en la vida de estos dos personajes. Entonces allí vemos, por ejemplo, que a Félix le gusta la literatura, le gusta leer libros de clásicos, los clásicos griegos, se ve muy interesado por las bibliotecas, por adquirir más libros, y vemos que Maritza pues le gusta el teatro, le gusta la pintura, la música latinoamericana, bailar tangos. Entonces esto nos permite ver de que la lectura está muy abierta pues para todos los gustos. Entonces ahí vemos cómo entra en este momento pues el hecho de que es algo muy contemporáneo, porque es algo muy de hoy, ¿cierto? De una sociedad abierta. De hecho, ahí dice en la página 59 de que esta era una época de experimentar, que era una época dispuesta para probarlo todo, es lo que nos dice allí. También hay un punto que me llama mucho la atención en el texto, y es la subjetividad del pensamiento del hombre hacia la mujer. Entonces vemos que es como una transgresión a la mujer, a sus derechos, vulnera lo que es los derechos de uno, pues sentirse como mujer libre ahora, porque ellas no pueden ser como representadas ellas mismas, como tener su propia voz. Entonces, por ejemplo, en el papel, en el pensamiento de Freddy, que era el primer esposo que tuvo Maritza, que este le dice a Félix, se los voy a leer pues textualmente lo que él le dice. Él le dice que la mujer capaz de engañar a un hombre engañará a otro, que esa es la inmutable de la mujer, o sea que ya puede quedársela. Le dice que la disfrute, que llévesela a su lecho, rodéela con sus brazos y háblele cuanto quiera con ella. Y le dice, no olvide, mañana estará en brazos de otro, bebiéndose sus palabras, abandonándose a la conversación de él, tal como se abandonó a la suya. Y también le dice que las palabras de la mujer son baratas, que tal como el amor, que la mujer, el amor que la mujer le da. Entonces, estas son cosas que uno ve de que ahí suprimen los derechos de la mujer. Entonces, le dice de que, ahí también le dice de que él no espera que le agradezca el regalo que le hace,
Le dice que el regalo que le está haciendo es una mujer cuya lealtad nunca podrá estar seguro, que ni siquiera un minuto, ni un segundo, ni de una hora. Eso está en la página 73. Entonces vemos como la percepción del hombre hacia la mujer como un objeto que puede utilizar, donde la mujer pues no tiene como el derecho a elegir si los actos que ella haga pues si son buenos o malos, sino que es el hombre el que decide sobre su forma de actuar. Entonces, esto lo vemos mucho en nuestra cultura, en la sociedad actual. Vemos que eso se representa mucho allí, cómo pues, se vulneran los derechos de la mujer. También algo que está muy representado en la lectura con nuestra cultura son las casas de cantina, lo que estaba diciendo ahora Vero, lo que nosotros llamamos ahora, pues, donde van las mujeres alegres, por no decir otra palabra. Entonces, eso son, como vemos, son sitios donde los hombres en algunas sociedades llevan a sus hijos cuando cumplen la mayoría de edad para que conozcan lo que es una mujer, para que ellos puedan como tener esa experiencia y eso lo aplican en algunas sociedades, entonces vemos que está muy representado también con la cultura. Entonces, es como el hecho de que el hombre ejerce su poder sobre las mujeres, lo puedo ver así. Por otro lado, también podríamos decir que los textos que Félix le gusta leer hacen que en su pensamiento se llene de trastornos, que se vuelva un hombre cada vez más consumido por los celos, al querer pues poner a prueba el amor que siente su esposa Marisa por él. Aunque pues si vemos en la realidad de nuestra sociedad actual, pues existen muchos casos iguales, donde el hombre o la mujer por pues, los celos o tener la seguridad de que sus parejas pues lo aman, se inventan muchas cosas para ponerlo a prueba. Entonces, en realidad no es algo como muy alejado de nuestro contexto actual. Y, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, en el texto que él lee, el texto griego, que él leyó de la historia de Heródoto de 1502, donde el rey de Lidia, que se llama Cauteles, trastornado por el amor que siente por su esposa, arregla las cosas para que otro hombre llamado Giges, un subordinado de su confianza, la mire desnuda. Entonces, al darse cuenta ella, le plantea a Giges, le dice que debe de pagar su atrevimiento o con su vida o que asesine a su esposo y tome su lugar como rey de Lidia. Esto está en la página 98. Entonces, vemos también otro texto, el de Shakespeare, que es una novela que él leía, Félix leía cuando estaba en el colegio, donde se invita a realizar la prueba de fidelidad a la mujer amada. Entonces vemos que estos textos o estas novelas hacen que el pensamiento de él pues se vea como afectado, se vea como trastornado. Y pues como dicen ahí, ¿qué importa que la mujer sea cauta y reservada si no le da la ocasión de descarriarse? Entonces, en vista de esto, pues vemos que lo que es la cultura afecta mucho en la vida del personaje. Y también, por decirlo así, como el arte, la literatura, lo que el personaje quiere o elige leer, hace también que se vea muy representado en su pensamiento, porque yo creo que es así como este personaje se va volviendo machista y se va volviendo masoquista y lo impulsa a que actúe de esa manera. Entonces, pues eso es como mi punto de vista, chicas. ¿Qué opinan? Yo tengo un aporte. Bueno, yo que vi, también vi la importancia de las obras ¿me escuchan? Sí. La importancia de las obras de teatro dentro de la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que evidencié es que esas obras de teatro están dentro de esta obra literaria con un fin. Él lleva a su esposa, ¿sí? A esas obras como para ponerla en descubierto, pero nunca obtiene nada. Entonces, por ejemplo, dice que la lleva a una obra de teatro en la que Joyce investiga el desconcertante deseo que convierte a un marido en el causante de su propia deshonra. Y luego la lleva a una velada de Otelo. Dice por qué Otelo estimulaba a Joyce y era sin duda una obra de la que se sentía deudor.
Entonces yo creo que también pensaría yo que enmarca mucho el tema de la literatura, de las obras de teatro, pues igual él viene con una construcción, digámoslo así, literaria, pues que su entorno era desarrollado en una librería, creo yo que va muy de la mano en todos esos aspectos dentro de la obra literaria. ¿Ya? ¿Alguien más quiere opinar algo, quiere decir algo? Es el último punto, chicas. Entonces, pues, ¿qué? No. Nos quedamos con la versión, pues, como, o sea, entonces Félix es fetichista, masoquista, sadista o erótico, ¿qué? O tiene de todo un poquito. ¿A qué conclusión podemos llegar? Yo creería que es un personaje muy complejo, que tiene de todo. Sí, yo también pensaría lo mismo, porque como lo decía ahorita, el masoquismo lo da desde una forma de pensar, de ver las cosas. El fetiche sobre ciertos gustos, ciertas atracciones que tiene. Y dentro de la obra también vemos como una linealidad de erotismo que tiene él en cuanto a su esposa y a ciertos episodios que se van desarrollando. Entonces yo creo que también es un personaje muy complejo, eso es verdad, porque su mente está un poco desordenada y es así. Yo diría Muchos que yo me iría prejuicios. por estas dos más fetichistas. Yo me iría más bien por esto, es fetichista por los gustos que usted hace un rato decía y es masoquista por lo del placer que le genera el imaginarse de que su esposa constantemente lo engaña, más no que sea un tipo como que sadista, porque es que él puede que hable como de todos esos temas o se imagina todos esos temas de sadismo, pero nunca los llega a realizar. Yo siento que él nunca los practica como tal. Exacto, sí, él no los aplica. No sé, no, ¿a qué? Ainhoa, ¿qué opina? Ainhoa. Ainhoa, no se le está... Es que tenía el micrófono apagado. Que yo quiero hacer una cita. Pienso que el tipo, pues, no me escuchan. Sí, ya. Sí, ya. Ya lo estoy escuchando. Que yo también pienso que el tipo, pues como todos, ¿no? Está lleno de prejuicios. Pues a lo largo de la obra muestra varias características de esto, pero en este momento quiero citar como él tiene un problema como con la forma de vestir de las mujeres. No sé si es un problema, bueno, de cierta manera es un problema, de otros es una atracción porque le gustan los tacones de Marisa, las faldas entubadas que tiene ella y que lo relaciona con las caderas y en fin, pero no sé, es que es controversial. Entonces, por ejemplo, en la página 63 dice, bajo la chaqueta llevaba una porosa blusa de satén enloquecedora, que parecía habitar su cuerpo más que vestirlo. Ningún escote, no era el tipo de mujer que luce escote, tal como iba a descubrir. No tenía una sola prenda escotada. Hay una especie de desesperación en las mujeres que quieren que bajes la vista hacia sus pechos. Marisa lucía los suyos con toda confianza, consciente de que la belleza de su busto era frontal y no abismal, es decir, que procedía de una armoniosa relación del tórax con el abdomen, de los brazos con los hombros, y no de la forma y el volumen de sus glándulas mamarias. O sea, aquí pienso, ¿no? Bajo mi punto de vista, que en este caso hay como, o sea, él tiene como un asunto ahí con el tema de que las mujeres tengan escote, o no sé si es que se refiere solamente con el tema de Marisa, o no sé si lo relaciona con el tema de los prostíbulos y las chicas que están exhibiendo sus pechos, pero tiene como un problema ahí con eso, y no solo esto, sino que él piensa como que una mujer debe ser de cierta manera, y en la obra lo mantiene mencionando, que una mujer no debería vestirse de cierta manera, y bueno, este tipo de cosas. Entonces,
eso lo enlazo con la sociedad contemporánea. Total. Bueno, ¿tienen algo más que decir? No, No, muchas gracias. muchas gracias Bueno, a por ustedes, sus niñas, muchas inter- gracias. a Bueno, todas. chao chicas, Bueno, muchas gracias. Estuvieron full. Ay, no, pero aquí qué hago. Dejo de grabar, ¿cierto? Ya. Entonces, Sí. pero crucemos los dedos, que procese esto. Deje de grabar y ya. Que se haya grabado.